Esto quería que vean. Van a ver, ¿ven? ¿Ven eso? Jóvenes, Sí, doctor, se Sí, ve. se ve, doctor. a ver, si aprieto acá, ¿qué podría pasar? Nada. Ya. Listo. Señores, eso es un coágulo. Si ese coágulo pasa por esta es del ventrículo izquierdo, pasa por la aurícula, por la arteria pulmonar y llega al pulmón, eso es lo que estábamos leyendo ahorita con el concepto de émbolo. Entonces, a eso me refería en la lectura que hacían sus compañeras. Ahí nosotros hablábamos de émbolo, generando, dice, la placa de colesterol se rompe y forma un coágulo, ¿no ven? Trombo, que puede desprenderse. Al desprenderse, se va a formar un émbolo y obstruir una arteria más pequeña. Entonces, yo puedo tener una placa de colesterol en la carótida interna, aquí en el cuello. Hay una fisura ahí, se forma la placa de colesterol, pero se fisura la placa de colesterol y el coagulito va a la cerebral media y el paciente hace una embolia. Bien, aquí que tengo complicaciones de la placa aterosclerótica. Las complicaciones en la placa aterosclerótica pueden dar lugar a diferentes consecuencias, principalmente factores de riesgo. Para aterogénesis son la hipertensión, ya dijimos. Otros factores que pueden generar solos en combinación la hipertensión, eso ya lo mencionamos. También existe una estrecha relación con estos factores de riesgo de complicación. Entonces, eso ya mencionamos. Aquí estaba el concepto de lo que era la hipertensión arterial como factor de riesgo. Factores de riesgo de hipertensión, ya está. Y aquí está lo que les decía. Si yo tengo una plaquita de colesterol acá, se rompe, es un émbolo, va a la cerebral media y tenemos un coágulo. Miren, si yo tengo una plaquita de colesterol acá, podemos tener primero una estenosis o una aterotrombótica, o sea, puedo generar acá un coágulo y a eso se está refiriendo como aterotrombótico. ¿Qué tiene mi paciente actual? Yo tengo esta femoral acá, tengo aquí la tibial posterior. ¿Sabe qué me dijo la señora? Me canso para caminar, me duelen mis piernas, me tengo que parar porque me duele. Entonces, ¿cuál es digamos, cuál va a ser la explicación eh, adecuada para este concepto? Entonces, para este concepto, vamos a decir que acá. Entonces, voy a dibujar, supuestamente aquí va a estar la tibial posterior. Esta es la tibial posterior, digamos que ese es su diámetro. Le han hecho un Doppler y miren cómo está ahora. Así está. Entonces, hay una placa de colesterol acá que no se ha roto, pero la sangre llega hasta acá, el paciente camina y los pies le exigen oxígeno, ¿verdad? Entonces, como hay una obstrucción por placa de colesterol, no se puede cumplir con la demanda y aquí el paciente empieza a tener dolor. Lo mismo estaría pasando en el cerebro. Isquemia, angina estable, si hay rupturas inestable y si hay un coágulo, fíjense el concepto, que obstruye toda la coronaria, infarto agudo de miocardio. Entonces, vuelvo un poquito aquí para atrás y la pregunta era formación de placa. ¿Quién se anima a explicar? Faldín, Faldín Parra. Doctor, yo puedo más o menos decir lo que he entendido.
¿Sí? ¿Quién es yo? Marcelo Lora, Ya, Marcelo. Lo escucho. bueno, lo que he entendido es lo siguiente, el LDL, cuando digamos una persona tiene el LDL alto, y otro factor, digamos, de riesgo sería, digamos, un hipertenso, un diabético, va a hacer que ese LDL atraviese el endotelio y una vez atravesado el endotelio se tiene que oxidar. Y ese LDL oxidado va a ser lo que va a provocar la inflamación. Entonces se va a dar todo el mecanismo de inflamación gracias al LDL oxidado y va a ser, digamos, el proceso de inflamación para atraer los monocitos y el monocito una vez que atraviesa el endotelio va a formar al macrófago y el macrófago se va a encargar de fagocitar todo este LDL formando las células espumosas, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bien. ¿Qué le faltó? Bueno, Ayúdenme lo que falta. la migración de las células musculares lisas que van a, por decir, englobar estas células espumosas, provocando así un núcleo de colesterol. Eso, o sea, va a englobar a estas células espumosas. ¿Qué se va a llamar esto? Esto que ustedes están viendo ahí va a recibir el nombre de, acá, miren, el anillo fibroso. Entonces, ese es el que le va a dar la estructura. ¿Y cómo se forma el anillo fibroso? Por la Vamos. migración de las células del músculo liso. Correcto, correctísimo. Ahora, faltó decir acá, ¿qué tiene que sufrir el endotelio? ¿Una lesión? No, Van a expresar no, las selectivas. ¿qué dice ahí? Disfunción endotelial Claro, relacionado con los señores. factores de riesgo. Exacto, exacto. ¿Qué hace la disfunción endotelial? Hace permeable a la LDL. Exacto, exacto. Y aquí se oxida, ¿no ven? Entonces, tiene que haber disfunción. Ahora, me encantó lo que dijo. ¿Quién habló hace antecitos de su compañero? ¿Qué dijo? Dijo esto, miren. Dijo acá, la pregunta es, ¿quién causa la disfunción? Los factores de riesgo como tabaquismo, ¿Cuál es? sedentarismo, Hipertensión hipertensión arterial arterial, sistémica, Diabetes. diabetes, Enfermedades base, eh, tabaquismo, tabaquismo, correcto, LDL alto, HDL bajo. Todos estos elementos, con todo el criterio, eh, van a causar todo esto. ¿Qué va a causar? ¿Disfunción? Disfunción del endotelio. Exacto. Ahora, vamos a hacer siguiente. ¿Listo? Ahí está nuestro resumen. ¿Qué les pareció? Y, a ver, y esto era lo que yo traía en forma clásica. Ahora, para que ya se nos quede en la cabeza, necesito primero disfunción de endotelio. Esta disfunción de endotelio hace que ingrese, ¿qué ingresa?
LDL, LDL. Acá sufre una oxidación, se convierte en LDL oxidado, los monocitos también entran y se produce fagocitosis y aquí se forman células espumosas. Estas células espumosas forman un núcleo lipídico y por acción de las metaloproteasas se desprende este músculo liso y le forma la capa fibrosa que le va a dar la consistencia dura. Y después, si esta capa fibrosa se rompe o se hace una estría o se ulcera, ahí se produce un trombo. Entonces, con esto habríamos resuelto la pregunta de la formación de placa. Bien, aquí tenemos, esto es lo que nos decía Kunzman. Primero ocurre la estría de grasa. Sí, porfa, tanto Kunzman como Uribe coinciden que primero es estría de grasa. Donde hay disfunción del endotelio, juega un rol importante y aquí se produce la entrada y modificación de lípidos al interior para referirme a LDL, ¿no ves? Se produce reclutamiento de monocitos, macrófagos, que penetran la pared, acumulan materia grasa transformándose en célula espumosa. Posteriormente, la placa progresa en su desarrollo y se produce migración de células de músculo liso, de fibroblasto, y se altera la síntesis de la matriz intracelular produciéndose una placa ateroesclerótica. Bien, ya está resuelta esa pregunta. Estos son los principales factores para la formación de placa que favorece la disfunción endotelial. Eso ya está aclarado. Que acá tenemos ahora, había otra pregunta. ¿Cuáles son las placas que se rompen? Y vamos a ver, ya hemos respondido a la pregunta 4. Respecto a la rotura de placa del ateroma y formación de trombos, explique lo siguiente. ¿Qué es una placa estable? ¿Qué es una placa inestable? ¿Y cuáles son los factores que inciden en la ruptura de placa? Pero antes de ir acá, esto ya está hecho. Su compañera me decía 469, la página que debemos buscar. ¿Una de ellas? Sí puede ser. ¿Entendí bien? La que estaba leyendo al comienzo. Sí, doctor, 67. Ya, vamos a ir a la 467. Ahí está. Ahí está síndrome coronario. 65. Acá. Formación de las células espumosas. La estría de grasa. El ácido de las células de músculo liso. Metabolismo de la matriz. Metabolismo de los síndromes de ruptura. Acá. ¿Cuál era la pregunta? ¿La pregunta cuál era? ¿Alguien la tiene? Jóvenes, Creo que yo la tengo. La 5, ¿no? Sí, ya ¿sí? hicimos la 4 toca la 5. A ver, voy a checar. Ahorita lo busco mi documento, doctor, ya la tengo. Yo le ayudo. Aquí está. Yo le ayudo. Es esta la pregunta. Respecto a la rotura de placa de ateroma y formación de trombos, explique lo siguiente. ¿Qué es una placa estable e inestable? ¿Cuáles son los factores que inciden en la ruptura de placa? Esto ya
hicimos y dice aquí que produce una angina estable y haga un dibujo que incluya rotura de placa, que es una angina estable. Entonces, con esto vamos a responder casi todo. Entonces, estábamos acá. Esto ya vimos. Las placas teramatosas con mayor fuerza se rompen. Son aquellas que comprometen menos el 80% de obstrucción del vaso y que tienen mayor contenido lipídico en el centro. Y miren esto. Esto lo saqué de Linda Constanza. ¿Cuáles son las placas que se rompen? Es la pregunta. Y miren lo que dice Linda Constanza. Primero, que la obstrucción es menos del 80%. Un criterio. Dos, que tienen mucho contenido lipídico en el... ¿Se acuerdan del núcleo lipídico? Entonces, mientras más lípido tenga esa placa de colesterol en la parte central, más posibilidades de romperse. ¿Y eso de qué va a depender? Del LDL, ¿no? Mientras más LDL hay, mientras más células escamosas hay ahí, más posibilidades de romperse. Y ahora, esto es otro elemento que sí lo tienen que aprender, sí sale en todos los exámenes. Es esto. Esto va así y esto va así. ¿Qué dice ahí? A ver, Yesiail, ¿está? No está. Marcelo ya participó. Faldín, Sí, doctor. hola Julio César. Hola, ¿Se escucha, doctor? ya se escucha. Faldín, ¿no? Sí, sí, doctor. Hola, hola, Ya. doctor. Hola Julio César Pinta, está en el gimnasio, Hola. creo usted. No, estaba con la bulla acá, está mi hermano haciendo gimnasio. Ah, ya, perfecto. Hola, doctor. Empezamos. Ya, escucha Gloria. Lea, ¿Todo? esto, lo que está con azul oscuro. Ya. Una fina capa fibrosa que las cubre. La placa puede romperse, fracturarse o erosionarse exponiendo el material empírico del interior de la placa al torrente sanguíneo. Punto. Si yo le pregunto a usted en el examen, ¿cuáles son las placas que se rompen? ¿Cuál será la respuesta? La, Que la tengan una vulnerable. obstrucción de mayor al 80%, o dependiendo también del tamaño del núcleo lipídico y de la dureza de la capa que lo reviste. Donaire, no. A ver, Sería la placa vulnerable. ¿y cuál es la placa vulnerable? La Ahí dice la capa fina. La que tiene mayor contenido de lípido en el centro. Bien. Y, a ver, Y una capa fina fibrosa, o sea, si la capa está muy fina también. ahora sí, ¿quedó claro? es lo que igual se denomina casquete fibroso fino. Sí. Casquete es algo que cubre, ¿no ven? Entonces, aquí la pregunta es esta. ¿Cuáles son las placas que se rompen? ¿Las que tienen? Lo que está con rojo. Sí, mayor contenido de lípidos en el centro Perfecto. y una Y fina una capa capa fibrosa. Fina. que tengan poca fibra lisa, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a suceder acá? Hay que hacer un enter. Eh, mm, ah, ¿Qué tipos voy a anotar de accidente de placa pueden haber? Espérenme. Doctor, ¿puede haber un ACV isquémico por No, obstrucción, por ateroma? no, Ahí están los que pueden romperse, fracturarse, erosionarse. exacto. Esta placa de colesterol, ¿qué puede tener? Puede
Romperse. Bien, Fracturarse. fracturarse. O, Erosionarse. ¿y qué hacen en común las tres? Así van a exponer el material Lipídico, esto está mal. Lipídico. El núcleo. Exponen el núcleo lipídico del interior de la placa al torrente sanguíneo y ahí se activan los factores de la coagulación. Y se forma el trombo, ¿no ves? Que ocluye completamente a la arteria coronaria. Entonces, ¿cuáles son las placas que se rompen? Primero, que tienen mayor contenido de El lípidos contenido de dentro, lípidos. una capa fibrosa que las cubre. perfecto. Ahora, esperen un segundito. Mire esto. Esperen un segundito. Esperen un segundito. Voy a hacer una pregunta para que tengan todo el concepto, a ver si lo entendieron. Voy a poner A. Acá es A. Y voy a poner B. La pregunta es, ¿en qué parte de una arteria, ya sea coronaria, carótida, ilíaca, tibial, hay la tendencia a formar, a romperse? En la bifurcación. ¿Qué dice Faldín? Gloria. Sí, en la bifurcación, doctor. ¿Beatriz está de acuerdo? No está. ¿Julio César? Doctor, no sé a lo que te puedo entender. A ver, Se puede prender de las válvulas que no, empuja ¿no? no, no estaba usted al comienzo, ¿no? Sí, doctor, no estuve conectado, me Ya, compré Mariel, Mariel, Sí, ¿está doctor, Mariel? sí, doctor, aquí, de la bifurcación también pienso yo. Ya, ahora escuchen. Acá, fíjense lo que voy a hacer. Hay placa de colesterol. Ahorita se los voy a hacer más sencillo. Acá hay placa de colesterol. Ahí. Entonces, lo que les estoy diciendo, ¿dónde va a haber ruptura? ¿Dónde va a haber fractura o erosión de placa? Doctor, a lo que yo entendí era que puede ser en cualquier parte de la arteria, pero se da con mayor frecuencia en una bifurcación de arteria. ¿Quién respondió eso? Paniagua, doctor. ¿Y su nombre? Yesiel Abigail. Abigail. Todas las anteriores que respondieron bien. Pero el mensaje completo es, ¿hay placa acá? Sí. ¿Hay placa en la bifurcación? Sí. ¿Pero dónde hay el riesgo de romperse? En la bifurcación. Bien, ya. ¿Y qué necesita para que una placa se rompa? Porque nunca me responde bien esto. ¿Qué Una necesita? capa fibrosa fina Bien, y el contenido Mayor lipídico. contenido de lípidos. correcto. Bien, ya está. Pregunta resuelta. Ahora, entonces, la pregunta era, rotura de placa de lateroma y formación de trombo. Explica lo siguiente. ¿Qué es una placa inestable? ¿Y qué es una placa estable?
La estable, a diferencia de la vulnerable, tiene una capa fibrosa gruesa y un núcleo necrótico pequeño. Placa estable. ¿Por qué? Porque su capa fibrosa es gruesa y pequeños depósitos de núcleo, ¿cierto? Entonces, esto va a ser una placa estable. Esta va a ser muy difícil que se rompa. Entonces, hay un criterio, uno, que la capa es gruesa, uno, y hay un criterio, dos, acá, que la placa es poco núcleo lipídico. ¿Y qué necesito para que la placa sea inestable y se rompa ahí en esa bifurcación y provoque infarto? La inestable vendría a ser la de base que se puede romper con mayor facilidad entonces, ¿Pero por qué? ¿Qué características tiene que por, tener? el grosor de su capa y el contenido lipídico que tiene. Sí, pero mire con quién hablo con Donaire, ¿no? Sí, doctor. Mire, Donaire, faltó esto, ¿no? O sea, faltó ese concepto. ¿Qué le faltó a Donaire? El depósito de lípidos, No, 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 vea la palabra. Mayor depósito. mayor depósito. Gran depósito. Exacto. Para que se... ¿Qué diferencia hay entre este núcleo lipídico y este? En los dos hay depósitos de lípidos, pero acá en la estable, en la inestable, Hay más, mayor depósito de lípido. gran Es depósito de mucho. lípido. Y en la otra, Pequeño. o sea, en los Pequeño dos hay depósito. depósitos, ¿no ve? Sí, Ya uno está. es pequeño, el otro es grande. O Exacto. mayor, también se podría decir. Listo. Entonces, estas son, estas placas inestables son las que van a ser angina inestable o infarto agudo de miocardio. Estas son las placas que se pueden romper, ¿ya? Y consecuentemente puedo tener una angina inestable o puedo tener un infarto agudo de miocardio. ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, estábamos respondiendo acá, miren, ¿dónde está? Ya saben qué es la diferencia entre una placa estable y una inestable. ¿Cuáles son los factores que inciden en la ruptura? El grosor de su capa y la Bien, cantidad de lípidos que alberga. bien, perfecto, ya está, resuelto. Pregunta número, ¿qué es una placa estable? Inestable ya está. ¿Cuáles son los factores que inciden en la ruptura de placa? Ya están. ¿Qué es el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST? ¿Qué es el infarto de miocardio con elevación del ST? Describa cómo se lleva a cabo la trombosis y oclusión de los vasos coronarios. Acá quería que leamos esto. Ah, esto es otra palabra que quiero que aprendan. Esto, por favor. Esto quiero que aprendan. Placa vulnerable.
¿Cuál es una placa vulnerable? La inestable. Exacto, la inestable. Una vez que se rompe esta placa vulnerable, ¿qué pasa? Se activan los factores. Provoca un trombo. Trombo, porque se activan los factores de coagulación, ¿verdad? Lo cual permite la formación de un trombo sobre la placa que puede ocluir la luz vascular parcial o totalmente. Si es totalmente, infarto agudo de miocardio. Y si es parcial y menos de 30 minutos, cardiopatía isquémica. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Jóvenes, Sí, doctor. Marcelo, ¿está de acuerdo, no? Sí, doctor. Ya. Los cambios agudos de la placa ateromatosa son básicamente dos: ruptura de placa y erosión endotelial, y ruptura de placa responsable del 70%, miren esto, síndrome SI coronario agudo. Entonces, para que haya una angina inestable, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Ruptura de la placa. Exacto, porque se tiene que romper la placa para que para que se exponga su colágeno, su núcleo lipídico y se active los factores de la coagulación. A ver, para no aprender de memoria, aquí sería más o menos así. Esto, placa de colesterol. Acá. Esto es una placa de colesterol. Esto es un tejido fibroso. Miren lo que voy a hacer. Grueso. Placa estable. Pero miren esto. Aguanta hasta el 70%. Hasta el 70% de obstrucción. No pasa nada, que compensa el organismo. Acá, bueno, 70% de obstrucción. En la fase, esta es placa de colesterol estable, ¿no ves? Ahora, tengo acá otra placa de colesterol. Esta es una coronaria descendente. Esto está así, pero esto sufre ruptura. Porque el anillo es delgado y porque tiene mucho núcleo lipídico. Y acá, lo que vamos a tener, miren esto, obstrucción, formación de coágulos. Entonces, la sangre no va a poder fluir para acá. Aquí va a haber un stop. Y acá es donde yo voy a tener un IAM o una cardiopatía isquémica. Entonces dice, la ruptura de placa responsable del 70% de los casos de síndrome coronario agudo. Entonces, si yo pusiera la ausencia de ruptura de placa puede causar un síndrome coronario agudo, ¿qué respondería? Si no hay ruptura, no hay entonces síndrome coronario. Exacto, exacto. Cuando se rompe o fisura la capa fibrosa, vámonos familiarizando con este concepto. Entonces, este concepto es bueno que nos familiaricemos y aprendamos a hablar capa fibrosa. Es la que le va a dar la estabilidad. Entonces, aquí está la capa fibrosa.
Se expone el núcleo necrótico, el cual contiene LDL, factor tisular, fragmentos de colágeno que son altamente trombogenéticos. Yo siempre les hablo de la exposición del colágeno. Con eso quedamos bien y activamos prácticamente el factor 12. Se van adhiriendo a las plaquetas, dice. Inicialmente se van adhiriendo a las plaquetas aquí. Aquí, ¿qué va a haber entonces? Plaquetas también. Y con su receptor 2B, 3A, fijan el fibrinógeno. Entonces, se adhieren las plaquetas aquí porque hay exposición de colágeno. Estas plaquetas captan al fibrinógeno y a la fibrina. Entonces ahora tengo un trombo estable. Al tiempo se liberan su contenido como ADP, serotonina y tromboxano. Estoy hablando del contenido de la plaqueta. Acá. En un endotelio sano, dichos factores favorecen la vasodilatación. Sin embargo, al ser disfuncional, provocan vasoconstricción. Bien, entonces el endotelio hace que se contraiga más. ¿Alguna duda hasta acá? Doctor, no sé si le puede repetir lo último que ha dicho del concepto. Esa parte me confundió. ¿Qué parte? Explíqueme. La última parte que acaba de comentar, como que se me medio enloqueció el audio. Ya, les decía de que la ruptura de placa expone el colágeno, factor tisular, y hace que se adhieran plaquetas. Las plaquetas tienen receptores 2B, 3B. Esos receptores 2B, 3B van a atraer fibrinógeno, y del fibrinógeno van a salir los de fibrina, y ahí el trombo se va a volver mucho más estable. Ah, ya. Ok, doctor. Ya, ahora sí me cuadra. Gracias. Bien, ya estamos ahora, ya tenemos ahora el infarto, ya tengo la oclusión del 90%. Entonces, cuando yo tengo el 90% de la obstrucción, voy a tener elevación del segmento ST. Tratamiento del infarto de mercado con segmento ST y de que las características inestables crónicas. Entonces, aquí les he preparado una diapo. Cambios electrocardiográficos. La isquemia miocárdica ocasiona cambios característicos del electrocardiograma consistente en alteraciones de la repolarización ventricular. Repolarización ventricular, ¿qué onda es? Onda T, doctor. ¿Quién dijo eso? Está correcto. ¿Quién habló? Angélica, doctor. ¿Angélica? Sí. Ya. Manifestaciones por inversión de la... O sea, la onda T podemos tener una onda T negativa y cuando es grave, una elevación del segmento ST. Habitualmente existen ondas